fue a acostar ayer y no sabía si se iba a levantar hoy? ¿Cómo no podemos contar cuán grande es nuestro Dios? ¿Quiere que siga hablando? ¿Quiere que le siga diciendo? No. Usted tiene su experiencia personal que le revela qué grande es Dios en su vida. Amén. Por eso le dije, ¿cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Alabado es Dios. Quiero en esta hora darle gracias a Dios por el privilegio que me concede de exponer la palabra, su palabra santa, a sus hijos, a cada uno de nosotros. Juntamente el agradecimiento a nuestros pastores por cederme este lugar y a la atención que cada uno de ustedes va a brindar a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia en algo que tiene mucha relación con lo que Dios puso en la boca de nuestro pastor? Y son las palabras. De la importancia que tienen en la vida del creyente. Cuando la Biblia nos testifica que pudieron cambiar el curso de naciones, simplemente una palabra. Estaremos leyendo en el libro de Éxodo capítulo 13. Consideremos 2 versículos. Gracias. El versículo 17 y el versículo 18. Él es fiel. Amén. Como soy zurdo, tengo que hacerlo con la mano izquierda. Si lo encuentra, me dice amén. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo 17 y 18. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieran los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Puede sentarse, por favor? No sin antes darle más gloria a Dios. Este es el momento que le doy para que le pueda adorar y bendecir. Para que usted se acomode. Para que usted abroche su cinturón. Porque vamos a viajar a través del tiempo. Nos vamos a ubicar en este pasaje bíblico. No sin antes contarle un hecho personal, abriendo un paréntesis, con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hoy trajeron su Biblia? Puedo preguntarles de vuelta. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia? ¿Sabe? Hace más o menos 8 días me encontraba yo con un joven de esta iglesia haciendo un trabajo personal. Y qué bueno es cuando uno puede contar con la ayuda de los jóvenes, pastor. Lo digo porque hay muchos hermanos aquí que tienen profesión y a veces quizás consideran buscar a otra persona, pero hay una juventud que tiene deseo de trabajar. Y es bueno porque el ocio es la madre de todos los vicios. No podemos tener jóvenes ociosos que simplemente estén en su casa haciendo nada. Entonces, a manera de consejo, si usted tiene una profesión y un día necesita a alguien que simplemente sea para barrer, créame, lo va a apreciar. Y usted va a empezar a educar y a crear en ese joven convicciones de pelear lo que verdaderamente cuesta. A veces simplemente preferimos llamar a alguien que tenga un poco más de experiencia en vez de educar a alguien que sabemos que no nos va a defraudar, sino que va a poner empeño para aprender. Entonces, nos encontrábamos en una casa de los 1900, más probablemente era. Y nos tocó entrar en un sótano, pastor. Y era como que regresábamos a los 60, 40, 30. Empezamos a encontrar cosas antiguas. Pero cosas que él nunca había visto en su vida. Yo tenía que explicarle qué era esto. Como esas radios que tenían lámparas. ¿Se acuerdan de las radios lámparas? Exactamente, a tubos. Que uno las cambiaba y televisores. Un sinnúmero de cosas. Y teníamos que llenar un contenedor de 30 yardas. Lo hicimos creo que en 3 horas. El trabajo de 8. Pero a medida que íbamos tirando,
y buscando entre monedas que aparecían de la época, libros, revistas, diarios, ropa nueva que nunca se había usado, pero ya usted sabe, del año de la abuelita. Eran antiguas. Entre lo que buscábamos, tuve el placer de encontrar algo, pastor. Lo tengo acá. Este es un Nuevo Testamento de 1941. Esto se lo daban a cada soldado antes de ir a la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo le mostraba esto el día viernes a una monja en un lugar que estaba trabajando, ella me dice, eso prueba que este país, sus raíces fueron cristianas, me dice. Eso prueba que esas raíces de este país son cristianas. Casi 78 años han pasado, si la memoria no me falla, y ha marcado mi vida, ¿sabe? Porque tiene, mire pastor, usted puede leerlo tranquilamente aquí, esta dedicatoria, empezando de acá arriba. Dice, para recordatorios del ejército, como comandante y jefe, tomo el placer de poder encomendar para que se lea esta Biblia a todos aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A través de los siglos, hombres, muchas fees y diversos orígenes han encontrado en este sagrado libro de la palabra de Dios la sabiduría, el consejo e inspiración. Esta es una fuente de fortaleza y ahora y siempre es una ayuda para poder obtener las aspiraciones más altas del alma humana. Sinceramente, y está la firma del presidente de ese entonces, y dice The White House, Washington, marzo 6 de 1941. Bendito el nombre del Señor. El presidente de la República, o es el comandante en jefe del ejército, recomendaba a cada soldado cargarlo acá y leerlo. Por eso le preguntaba, ¿cuántos traen la Biblia hoy? Usted no sabe hoy el impacto que su Biblia puede causar a las generaciones futuras. No tengo nada contra la tecnología, la uso. Pero ¿sabe? Si usted la tiene en su teléfono, va a venir el día, escuche bien esto, que ese teléfono y todo lo que es el internet va a ser controlado por una sola persona. ¿Y sabe qué va a borrar? La aplicación de la Biblia. O sea, y por eso es bíblico. La van a buscar y no la van a encontrar. La única manera de desaparecer la Biblia es cuando todo ya esté electrónicamente. Simplemente lo borran y todos los que crecieron en esta generación que no saben buscar en el libro, le doy un consejo, nada más. Cada uno debemos de cargar nuestra Biblia. Y cierro el paréntesis porque fue una experiencia que me conmovió y a cada una de las personas que se lo mostré en lo largo de estos 8 días fueron impactadas. Digo, lo tengo que compartir con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Amén. Quiero darle la bienvenida a cada una de las visitas que nos acompañan y a los hermanos que nos ven a través del internet, están viendo a través de Washington, América, Sudamérica y otros estados de la nación, así que sean todos bendecidos y nos preparamos para empezar este mensaje, que va a estar bajo el tema un encuentro con el poder de Dios. Creo que cuando uno tiene ese encuentro con Dios, espiritualmente y naturalmente la vida del creyente tiene que cambiar. Usted puede venir a todos los servicios, puede tener meses, años, décadas en su vida como creyente, pero si usted no tiene un encuentro con Dios, su vida no ha cambiado. Y se lo digo con base bíblica. ¿Por qué? Porque son los encuentros con Dios que van transformando a la persona de victoria en victoria. Y es cuando el viejo hombre se va transformando en el nuevo. Escuche bien, porque es una transformación que se va quedando atrás. ¿Usted nunca vio cuando un reptil, una víbora cambia la piel? Que empieza a deslizarse hacia adelante y lo viejo empieza a quedar atrás. Cada experiencia con Dios nos va sacando esa piel vieja y aparece una nueva.
Y lo vamos a hacer siempre hasta que lleguemos a la altura, a la medida que Dios ha estipulado que nosotros lleguemos. Este es un proceso de un día a día. En Dios ya somos nueva criatura. En Dios hoy ya somos nueva criatura. Pero en nuestro diario vivir nos vamos renovando día a día, nos vamos cambiando día a día. Amén. Y este encuentro con el poder de Dios se da en medio de una situación que para muchos hoy suena como, ¿será de Dios? ¿Será que puedo yo ver el poder de Dios a través de una situación en la cual no pareciera que fuera de Dios? Israel salió de Egipto, dice la Biblia que con poder, pero de la nada se encontraron en una situación, en una disyuntiva, podemos decir en un dilema. Dilema es todo aquello que uno no sabe para qué lado tomar, no sabe para qué lado escoger, porque las dos opciones que se presentan pueden ser buenas o pueden ser las dos malas. Y fíjese, encontramos que Moisés ya es el líder que Dios había levantado, el líder que Dios había estipulado, logra sacar al pueblo con la ayuda de Dios. Faraón, después de mucho sufrimiento, de mucho dolor, deja ir al pueblo y el pueblo empieza a salir alegre. Somos libres, empieza esa transición de esclavitud a libertad, de tristeza a alegría, porque eran lo que llevaban más de 4 siglos orando, deseando que ese día llegara, deseando que ese día amaneciera. Y ese día llegó y el pueblo salió, iban cantando, celebrando, iban contentos, pero de repente dice la palabra de Dios que Dios escoge llevarlos por otro camino. O sea, este dilema, esta confusión de Israel se da bajo la guianza de Dios. O sea, ellos no estaban fuera de la voluntad de Dios, ellos no estaban en desobediencia, sino que dice la palabra y dice, y Dios no los llevó por el camino que era más cerca, sino que Dios decidió dar la vuelta y llevarlos por el desierto. O sea, estaban bajo la guianza de Dios, estaban bajo la soberanía de Dios. O sea, este dilema se presenta cuando el pueblo estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Situación difícil o de difícil comprensión que tiene varias posibilidades de actuar o de definir. Pero ambas, como les decía recién, pueden traer resultados diferentes. O son las dos buenas o son las dos malas. No hay una y una. Israel se encontró en una situación en que la única alternativa que tenía era Dios. La única opción que Israel tenía para salir de ese dilema, de ese callejón sin salida, era la mano de Dios. Y quizás ahora muchos empiecen a observarse, por eso les decía que íbamos a viajar en el tiempo, porque nos vamos a empezar a personalizar con ese evento. Muchos de nosotros vamos a decir, bueno, eso es muy parecido a lo que yo estoy pasando. Esa situación en la cual no sé para qué lado tomar no está muy alejado a mi situación. Y sabe, este hecho en la palabra se repite durante todo el Viejo Testamento y durante todo el Nuevo Testamento. Porque el libro de Hebreos dice que fue por la fe que ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. O sea, fue uno de los milagros que mayor número de gente abarcó, casi 2 millones de personas. Fue un milagro que impactó la vida de Israel hasta el día de hoy y es un milagro que ha impactado nuestra vida. Porque nos enseña a nosotros cómo salir de una situación que no tiene salida. Amén. ¿Cuántos van entendiendo lo que se está desarrollando? La única opción que Israel tenía venía de Dios. Ahora, ¿qué cosa es la de Dios? Y eso a veces a mí me da gracia, pero a la vez me pone, Señor, ¿y por qué? Dios lo saca de A y es más fácil llevarlo a B. Y dice, no, yo lo llevo de A a X, de X lo paso por la G, doy una vuelta en la X, paso por la F y ahí recién llego a la B.
Las cosas de Dios. ¿Usted se imagina a Israel orando más de 400 años? Preparado ya para decir, bueno, voy a testificar lo que hizo Dios en mi vida. Y de repente, ¡boom! De repente se encuentran entre la espada y la pared. Es más, Faraón dice, encerrados están. En el 14:3. El desierto los ha encerrado. Faraón sabía que no tenían salida. O sea, el pueblo empezó a caminar en esas calles que la misma entrada es la misma salida. Y se encuentra Israel entre el mar y Faraón atrás. ¿Para dónde ir? O decidían morirse ahogados o por la espada de Faraón. Situación difícil, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey, dice el 8, y le siguió a los hijos de Israel. O sea, Faraón venía ahí, pa, los tenemos, los agarramos, esta vez no van a escapar. Y más, Dios había endurecido el corazón de ese hombre. O sea, si Faraón era malo, era 2 veces malo todavía. ¿Qué cosa era de Dios, verdad? ¿Qué cosa era de Dios? O sea, no solamente estaba en una encrucijada, sino que le había mojado la oreja el que venía atrás. Eso es como cuando el jefe se pone más malo. Sí, ¿qué le pasa a este hombre? 1 hora para que Dios le hablan del corazón y viene el otro día peor. O cuando el hermano de al lado uno lo va a salvar y ¿qué le pasa? Y yo que vengo orando y ayunando para que me salude y me pasa como... Esa risa me da a entender que muchos la pasaron, ¿verdad? Dios había endurecido el corazón de Faraón. Interesante, ¿verdad? Alabado sea. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor, por favor? Por favor. ¿Sabe que cuando llega el día, permítame usar esta palabra, cuando Dios entiende, cuando Dios ve, cuando nosotros nos alineamos con el tiempo de Dios, que estamos preparados ya para conocer a Dios de una manera totalmente diferente, como la que nunca lo hemos conocido, espere momentos de confusión. Espere momentos en los que usted no va a saber ni qué hacer. En momentos en los cuales usted no va a saber manejar la situación que se presenta en su vida. ¿Dios meterme en una posición de confusión? Sí. Para Él glorificarse. Díselo fuerte, ¿o qué es para Él glorificarse? No le eche la culpa al otro. Porque si usted está caminando dentro de la voluntad de Dios, espere ver la mano de Dios en esa acción. Amén. Amén. ¿Estamos bien? Aleluya. Como le decía, la situación no se podía poner peor. Faraón venía atrás de ellos. Faraón venía confiado de que los iba a agarrar. Y el pueblo de Israel le hizo, en el versículo número 10, del 14, no en esta iglesia, no acá. En una que queda más abajo, que queda una esquina que es blanca, bien hermosa, pero no acá. Otra por allá atrás. Claro, no acá. Quizás. Dice que el pueblo, cuando vio que Faraón se acercaba, clamó a Dios. Jehová, ayúdanos. Jehová, ayúdanos. Ayúdanos, Jehová. Clamó. Aleluya. Y eso es lo que todos venimos a hacer, ¿verdad? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué es lo que dice el 11? Y dijeron a Moisés. O sea, clamaron a Dios, pero murmuraron del líder. Qué lógico, ¿no? Jehová, ayúdanos. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto? Empezaron a argumentar contra el hombre. Empezaron a echarle la culpa al líder. O sea, lo que escribían con la mano, lo borraban con el codo. Tenía Israel 2 caras. Clamaba a Dios, pero murmuraba del líder. ¿No era esto lo que te decíamos cuando estábamos allá en Egipto? El pueblo estaba
anhelando regresar al trabajo forzado, al trabajo sin descanso, a la cebollita. ¿Sabe que come cebolla todo el día en pleno desierto? No sé si usted ha pensado en eso. Si a uno se le va una vez cuando come una hamburguesa y dice, y eso que le dije, no cebollas. Imagínense comiendo todos los días, porque era lo que les daban. El pueblo anhelaba eso, pastor. Volver a la vida antigua. Volver a hacer lo que hacían, eran esclavos. ¡Wow! ¡Qué lógico! ¡Qué lógico!, ¿verdad? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos pudiera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. ¡Wow! El pueblo estaba totalmente desalineado. Le faltaba que lo alinearan. Porque de un lado clamaban, pero de otro lado apuntaban con el dedo. Pero eso no es acá, es en la iglesia de la esquina, ya una blanca bien grande. Y Moisés, dice el 13, no temáis, estar firme. Moisés empieza a traerle una palabra de aliento, pastor. Una palabra que estaba fortaleciendo la vida espiritual. Una palabra que lograra causar en ellos, escuche bien, confianza, seguridad. ¿Por qué? Porque el pueblo solamente estaba enfocado en lo negativo. El pueblo estaba enfocado en todo lo negativo y se le había olvidado que había sido Dios el que lo había guiado. Déselo fuerte. Dios sacó a Israel de Egipto y dice la palabra de Dios que la nube vino enseguida sobre ellos. De una manera sobrenatural, tapando más de 2 billones, todo el ganado. Y cuando llegaba la noche y empezaba a venir el frío congelante en el desierto, la nube se convertía en fuego, pastor. En medio de esa cobertura, Dios opta en llegarlos a una encrucijada. Había algo encerrado en todo esto que Dios quería demostrarle al pueblo. Como hace Cristo hoy con nosotros. Como el Señor lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos lleva por lugares que uno dice, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo llegué hasta esta situación? Si yo estoy bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Es que Dios quiere mostrarse a su vida de una manera diferente. No busque excusas, no busque culpables, sino vea lo que Dios quiere mostrarle. O sea, el problema acá no era lo que Israel veía, era una realidad, no había salida. ¿Para dónde ir? El problema acá fue que Israel nunca vio lo que Dios le estaba mostrando. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Estamos tan enfocados en la circunstancia que estamos viviendo que perdemos el propósito de Dios. Y es ahí cuando uno debe de allegarse a personas que dan testimonio de que están en un nivel espiritual que nos pueden ayudar a ver lo que Dios quiere mostrarnos. Allegarse a personas que nos pueden ayudar a ver lo que hoy yo no estoy viendo. No hay nada de malo pedir un consejo. No hay nada de malo contar un problema, siempre y cuando usted ha recibido ese testimonio de que esa persona lo va a edificar espiritualmente primero y después el resto. Amén. Si Israel no veía, por eso Moisés empieza a decirle, tranquilo, estate quieto, dice. Y Moisés le dijo, no temáis, estar firme y ver lo que Dios va a hacer hoy. Moisés parecía, permítanme usar este ejemplo, parado desde acá yo, arriba, no se quede, Dios lo va a hacer, Dios lo va a ayudar, bendito sea el Señor, usted sí puede hacerlo, vamos arriba, claro que sí se puede, claro que sí se puede. Pero cuando llegamos, bendito sea Dios, al versículo 15, yo encontré algo que me voló, me tiró.
Lea lo que dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿En qué lugar Moisés clamó? ¿En qué momento de lo que venimos viendo, puede buscarlo usted en su casa, Moisés clamó a Dios por esa situación? Había sido el pueblo el que había clamado. Moisés al contrario, Moisés había dado palabra de aliento, palabra de confianza. Y es ahí, bendito sea Dios, cuando llegan esos momentos que lo que se dice de este lugar va a ser pesado. Va a ser ahí en la vida del hermano, ministro, pastor, que va a estar parado en este lugar y su fe va a ser probada para ver si está alineado con lo que se está hablando. Dios conoce los corazones de todos nosotros. Yo puedo hablar muy bonito desde acá, pero Dios le dijo, ¿por qué clamas? Moisés quizás no abrió la boca en ningún momento, pero ¿será que Jehová lo va a hacer? ¿Será que Dios lo verdaderamente va a hacer algo en esta situación que no tiene salida? Momentos que llega la duda hasta la persona que hoy está hablando o que va a hablar después. O mismamente usted, cuando le toca aconsejar a alguien. ¿Será que Dios lo va a hacer? Yo vengo orando mucho tiempo por esto. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Él no había abierto la boca, pero en su corazón había algo. Que era lo mismo que clamar con la boca abierta. Porque Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Dios escudriña mi corazón para ver si lo que estoy hablando está alineada mi fe con este mensaje. ¿Cómo es que se dice, pastor? Que uno debe de predicar lo que vive y vivir lo que predica. Van a haber momentos en los que yo estoy hablando acá que van a ser un bofetada para mí. O viceversa. Pero la palabra tiene que salir. Por eso cuando uno escribe en la noche, en la tarde, es ahí que llega el momento que uno para y lo primero dice, no, esto no lo puedo poner. Pero después dice, esto tiene que ir acá. Si no, todo el mensaje no tiene sentido. Y eso edifica la vida de uno. ¿Verdad? Uno dice, esto tiene que ir porque si no, todo el resto no tiene sentido. Y aunque me duela, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque de nada sirve en mi vida, a manera personal, que yo me parara aquí para predicar, para que a Él le guste, para lograr una cercanía o una posición. ¿Qué gano yo con eso? Mentirme a mí mismo. Mentirme a mí mismo. Por eso usted me ha escuchado muchas veces antes decir que la mayoría de mis mensajes, estos, son de cosas que yo he vivido en mi vida. Momentos en los cuales no sé ni para dónde tomar. Que le he orado a Dios por una situación y cuando llego ahí es totalmente diferente a lo que yo vengo orando. ¿Será que Dios me oye? Sí, Dios me oye. Estoy convencido que Dios oye. Y estoy convencido que Dios lo va a hacer a su manera también. Me guste o no me guste. Dios lo va a hacer a su manera. Alabado sea Dios. Ahora dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí hay un principio interesantísimo. Porque le había dicho primero que estuvieran quietos, firmes. Y que vieran lo que Dios iba a hacer. Pero ahora llega una orden diferente. Ahora es marchar. Ahora es caminar. Si usted está en una situación en la cual no encuentra salida, en un dilema en el cual no sabe ni para qué lado tomar, si Dios no le dice nada, créame, no haga nada. Fácil. Ni se mueva. Aunque sienta que cada día está más apretado, aunque sienta que cada día más le falta el aire, aunque sienta que usted dice, Señor, ya no aguanto más, si Dios no te dice nada, ni te muevas. Ahora si Dios te dice, marcha, empieza a caminar. Empieza a caminar.
¿Dónde se veía la fe? ¿En qué lugar se podía visualizar que el pueblo verdaderamente había acatado la voz de Dios? No era en lo que sentía, no es en lo que yo siento, no es en lo que yo pueda sentir en esta hora, sino es en mis pies. Porque cuando el pueblo empezó a caminar, hasta los que dudaban empezaron a moverse juntamente con todo el pueblo. Y fue ahí cuando Dios empezó a caminar, cuando Dios empezó a glorificar. No fue hasta que Israel empezó a caminar que Dios no se movió a hacer lo que iba a hacer. Cuando Dios vio que Israel se paró y empezó a caminar en fe, Dios dijo, bueno, ahora voy atrás a pelear por ellos. Déselo fuerte, lo que es para Dios. Solo cuando el pueblo empezó a moverse fue que Dios empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice, ¿qué es lo que nos dice? Lo sabemos todo de memoria. Entonces, cuando Dios vio que el pueblo empezó a caminar en fe, se agradó y se movió hacia atrás a pelear por ellos. Pero hay muchos que viven hoy, yo estoy esperando en Dios, yo estoy esperando en Dios, yo estoy esperando en Dios, y es bueno, y Dios está esperando en ellos que se muevan. Dios ya dijo, marcha. No, yo estoy esperando en Dios. Israel podía haberse quedado quieto ahí, pero sintió esa convicción de Dios y empezó a marchar. Jehová le dijo, marcha. ¿A dónde? Si no hay lugar para dónde ir. Marcha. Señor, no encuentro salida. Es una encrucijada. Cada día me es más pesado esta situación. Señor, ¿para dónde voy? Marcha. 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 Que en el camino yo me voy a glorificar. Y así es el camino de la fe. Por más oscuro que sea, por más tenebroso que parezca, por más que, aunque usted no le vea salida, cuando usted empieza a caminar, en cada paso que da usted se va acercando más al final del túnel. Cuanto usted más demore en caminar, más le va a costar salir de ahí. Porque Dios le había dado una orden ya. Y el pueblo empezó a caminar. Y a veces hablamos de fe. Y a veces hablamos de fe. Y la fe, y la fe, y la fe. Pero no nos movemos en fe. ¿Entiende eso? Sí, porque la fe y esto, y que agrada a Dios, y que sin esto y lo otro. Pero ¿qué hay de lo suyo? ¿Qué hay de ese momento en el cual usted sabe que tiene que caminar por fe? ¿Dónde está su fe? Porque hablar podemos hablar todos. Pero cuando usted está en medio de un dilema que no sabe para dónde tomar, ¿dónde está su fe? Cuidado, porque a veces cuando no la encontramos empezamos a murmurar. Empezamos a buscar culpables. Empezamos a buscar otros. Y cuando el verdadero culpable es uno, por no caminar. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Alabado sea Dios. Dice que Moisés extendió su vara y el mar empezó a abrirse de una manera sobrenatural. Dios mandó un viento tan fuerte que hizo que las aguas se abrieran. Y es tan delicado Dios. Yo no sé si usted lo ha visto de esta manera. Es tan delicado Dios que cuando manda ese viento toda la noche, dice que había un viento impresionante. Pero lo interesante es que el agua se abrió automáticamente cuando el viento la empezó a tocar. Era tan poderoso que las aguas empezaron a abrirse. Pero el viento duró toda la noche. Dios, Señor, ¿para qué? Porque cuando el pueblo cruzó, no estaba ese viento. Es que Dios abre el camino. Dios abre el camino. Y Dios alisa el camino.
O sea, cuando vamos a los lagos, hay como esa arena. ¿Qué es? ¿Un fango? ¿Un barro? ¿Qué es? Algas. Todo eso causaría que Israel se demorara en el camino. Todo eso causaría que enlenteciera el movimiento del pueblo que cruzara por el mar. Había que secar todo eso. Por eso fue que ese viento duró toda la noche, secando todo el fondo del mar, para cuando pasaran los animales, cuando pasaran los niños, cuando pasaran los ancianos, no tuvieran obstáculos. ¡Wow! Lo dice aquí. Un viento del oriente aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Toda la noche sopló ese viento, secó todo el fondo de ese mar, lo alisó, no había nada que detuviera las sandalias de ellos, ni los carruajes, ni los animales, y el pueblo empezó a cruzar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Aleluya. Más de 2 millones de personas, casi 2 millones de personas, yo no sé cuántos eran, pero eran muchos, empezaron a caminar en obediencia a Dios. En fe, en fe, en fe. Imagínese usted, siendo parte del campamento de Israel, caminar entre medio de esas aguas. Es lo mismo que usted caminando en medio de ese problema que no encuentra salida hoy. Dice, Señor, ¿qué hago yo entre medio de esto, Señor? Pero usted va caminando, 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 usted va caminando. Y dice la palabra de Dios que el pueblo cruzó en seco. Ahora, lo interesante de esto es que, desde un punto de vista, era el pueblo caminando entre medio de las aguas. Ahora, usted se imagina, a mí me gusta imaginarme las cosas porque me da como que me siento ahí mismo. Si usted fuera eso, un soldado de Faraón, y le dice, ve a buscarlos, agárralos que están ahí. ¿Qué hace usted? ¿Sale tras ellos? Había que estar bastante cucu para meterse ahí, ¿no, verdad? Bueno, déjeme decirle que sí, porque Dios había enloquecido a Faraón y a su ejército, endureciendo el corazón. Dios lo enloqueció y salieron tras de ellos. Pero el secreto de todo este mensaje, bendito sea Dios, se encuentra en el versículo 31. Y se lo voy a leer, del mismo libro 14 de Éxodo. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová, oh aleluya. Y vio Israel aquel grande hecho. ¿Usted puede entender eso? Israel, que había estado dudando del otro lado, se da vuelta y empieza a ver ese gran hecho de lo que Jehová había hecho, valga la redundancia, en ese lugar. Y fíjese lo que dice más abajo. Y temió el pueblo y creyeron a Jehová y a Moisés. Llévese esto. Si usted, se lo dije recién, se lo voy a repetir de nuevo. Si usted hoy está atravesando una situación en la cual no encuentra salida, pero usted sabe delante de Dios que está caminando bajo la voluntad de Dios, usted va a ver cosas grandes. Usted va a ver cosas grandes. Y va a conocer a Dios de una manera totalmente diferente de la que lo conoce hoy. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las veces que uno tiene una experiencia con Dios, es en mi caso y quizás en algunos de ustedes, no es cuando todo va bien. No es cuando todo está color de rosas. Es en esos momentos en los cuales uno está peor.
Ese es en ese momento en el cual dice, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Es en esos momentos cuando uno más tiene encuentros con Dios. Por eso le digo en esta hora, si usted no está caminando en la voluntad de Dios, este es un buen momento para alinearse al plan de Dios. Porque Dios tuvo que hacer un zigzag en Israel para él glorificarse al final. Yo no sé por qué punto en su vida Dios lo va llevando. Sé que Dios lo sacó de A usted, ¿verdad? Sé que tenemos que llegar a este lugar, ¿verdad? Pero si en el camino hacemos así, no desanimemos. Sigamos, porque estamos bajo la voluntad de Dios. Estamos bajo el propósito que Dios tiene en su vida. Porque Dios fue el que guió a Israel por todo este camino. Por todo este camino que no tenía salida aparentemente. Solamente fue la mano de Dios que pudo sacar al pueblo al otro lado. Y Dios no ha cambiado. Dios no hace excepción de personas. Hágame un favor, denle un aplauso fuerte al Señor y se pone de pie en esta hora. Creo que sin lugar a equivocarnos,